Bueno, pues esperen. Ahí está. Bien, bien, bien. Uy, me escuché. Se siente raro cuando te escuchas. Entonces, espérenme. Ahí está. No me gusta verme cuando doy clases. No es también. Pero bueno, pues ahí está. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. ¿Qué les parece de lo que vimos la clase pasada para que más o menos andemos como en los mismos, en el mismo canal? Y prácticamente la clase pasada y la de hoy comprende lo que son las generalidades de micología, ¿sale? Nosotros aprendimos la clase pasada, la clasificación taxonómica. Y los fila que iban a conformar en este caso, pues todos estos microorganismos, ¿no? Y decíamos que había tres fila o filum importantes dentro de el reino fungi que pertenecía como tal al dominio de las eucarias. Eso quiere decir que van a ser microorganismos con células de tipo eucariontes. Y bueno, pues los fila importantes era el fila Ascomycota, Basidiomycota y Zygomycota, que como tal este último, pues sabemos que ya no, ya como tal no existe y que sus especies, los géneros que pertenecían a este fila, fueron reclasificados y actualmente pues la mayoría recayó en el fila Mucormicota. Entonces, si ustedes en algún libro llegan a leer Zygomicota, pues están hablando de la clasificación vieja y si hablan de Mucormicota, de la clasificación nueva, ¿sale? También aprendimos la clasificación empírica. Esta siento yo que es la que más vamos a utilizar para conocer a los hongos. Nosotros ya vimos en la clase pasada que prácticamente íbamos a aprender la mayoría en que si eran hongos levaduriformes o filamentosos, digo, perdón, hongos filamentosos o hongos levaduriformes. Prácticamente nos vamos a centrar, el 90% del temario se va a centrar en estos dos hongos y hongos macroscópicos será la última clase para ver qué pasa cuando nos drogamos con honguitos. Este, y también si nos envenenamos con honguitos, también puede ser algo muy factible. Y la clasificación patológica, es decir, qué tipo de enfermedades pueden causar los hongos, que ya lo decíamos, ¿no? Pueden causar micosis, pueden causar micetismo, pueden causar micotoxicosis y además pueden causar alergias. Después de eso, pues vimos algunas imágenes que representaban a los hongos filamentosos, órganos macroscópicos y hongos levaduriformes. También conocimos como tal un poco de las generalidades de los hongos, decíamos que eran células eucariontas y por eso íbamos a tener dentro de su estructura celular pues algunos organelos membranosos como lo podía ser el núcleo, el más importante, el retículo endoplasmático, mitocondria y aparato de Golgi. También habíamos comentado que de acuerdo a a su nutrición, los hongos son heterótrofos, es decir, que ocupan absorber materia, bueno, comer o adquirir nutrientes a partir de materia orgánica de otro ser vivo. Y aquí había una subclasificación, le llamábamos saprofíticos a aquellos hongos que comían prácticamente seres vivos en descomposición, mientras existían otro tipo de hongos llamados parásitos que se nutren de materia orgánica viva. Y nosotros habíamos comentado que existían un tipo de hongos, y aquí viene una pregunta de repaso para ustedes, que podíamos clasificar como tal, esa es la pregunta, ¿qué clasificación? Porque tenían una fase saprofítica y una fase parasitaria. ¿Se acuerdan de qué hongos estamos hablando? Y que la fase saprofítica principalmente se asociaba a una fase filamentosa, mientras que la fase parasitaria se asociaba a una fase levaduriforme. Hongos dimorfos. Muy bien. ¿Cuál era la diferencia entre un hongo dimorfo y un hongo bifásico? ¿Se acuerdan? A ver, a ver. Me dice por acá Sof. Que la otra fase no es necesariamente levaduriforme. Muy bien, el bifásico tiene una forma especializada, no necesariamente una levadura. Muy bien, ahorita lo vamos a ver más adelante. Además, una de las características esenciales de los hongos dimorfos, como ustedes lo habían comentado, es estos que tienen una fase levaduriforme y una fase filamentosa, es que estas fases van a estar determinadas principalmente por el ambiente, ¿sale? Entonces también es una característica importante. Y del ambiente, la temperatura es lo que juega un papel súper importante. Además de esto, ay, además de esto, les comentaba que los hongos pueden ser unicelulares, principalmente los hongos levaduriformes son de esa manera, mientras que los hongos filamentosos son hongos pluricelulares, ¿sale?
Después de eso, pues aprendimos cómo es que es una célula fúngica como estándar y que tenía pues todos los organelos que nosotros ya conocíamos. Sin embargo, existían algunas diferencias, ¿no? Como lo podría ser la membrana celular, que una característica importantísima era la presencia de ergosterol en ella misma, ¿no? Y que esto iba a ser bien importante porque esta es una sustancia única en los hongos, lo cual la convierte en un blanco farmacológico perfecto, un fármaco que únicamente le pega al ergosterol o a su síntesis o tal, pues es enfocada únicamente hacia los hongos. Y este tipo de fármacos lo conocemos como la familia de los azoles. Algunos ejemplos, itraconazol o fluconazol, que vamos a estar repitiendo a lo largo de las clases como parte del tratamiento de algunos hongos. Y también era parte del diagnóstico. Alguien de ustedes ayer me había dicho, no, pues tal vez pueda ser parte del diagnóstico. Si identificamos ergosterol en alguna parte del cuerpo, pues podría ser referente a que es un hongo y efectivamente también lo puede llegar a ser. Y decíamos que existía una única excepción a esta regla de que todos los hongos en su membrana celular tenían ergosterol y esa era Pneumocystis y bueno, Girovechi, así se llama la especie más importante, pero pues este honguito era el hongo de las aguas del Chavo, ¿no? El de que es de, se ve como de horchata, pero sabe a tamarindo y así, ¿no? Porque este era el hongo que parece parásito, pero se trata como bacteria, está bien raro. Me dicen por acá, Doc, en el bifásico no depende de la temperatura como el dimorfo. No, en el bifásico lo que más va a influir va a ser el ambiente como tal, la cantidad de nutrientes, la temperatura sí, pero no va a ser un factor importantísimo, el estrés al que esté sometido el hongo. Entonces, para definirlo muy bien, en el hongo dimorfo, la característica casi, casi que es exclusiva que determina el tipo de fase en la que va a estar el hongo va a ser la temperatura, mientras que en el hongo bifásico no va a ser tanto así, ¿sale? Sino va a ser un conjunto de varios factores el que vaya a propiciar el desarrollo de esa fase, ¿sale? Entonces, pues sí. Va que va. Muy bien. Ahora vamos a ir, bueno, supimos, aprendimos el día de ayer cómo eran los hongos filamentosos, la unidad estructural que era la hifa y el micelio que decíamos que era una red interconectada de dichas hifas y las partes del micelio, ¿cierto? Eso pues lo aprendimos el día de ayer. También aprendimos las levaduras que pues no tienen mucho chiste, la verdad. Solamente son células únicas y bueno, organismos unicelulares, ¿no? Además, aprendimos la clasificación de los hongos filamentosos. Por sus septos los podíamos clasificar en septados, justamente porque los septos nos permitían ver la división de las hifas, y en aceptados. Y decíamos que los hongos aceptados se le conocía también como hongos cenocíticos y que el fila Zygomicota o Mucormicota, ahora conocido hoy en día, iba a ser el único fila que tenía este tipo de micelio, ¿sale? Entonces, siempre que vean un micelio aceptado, eso significará que nos encontramos ante este fila, ¿sale? Entonces, esa puede ser súper pregunta de examen. Además de eso, pues aprendimos que también se puede clasificar de acuerdo a sus pigmentos. Si no tiene pigmentos, le conocemos como un hialoifomiceto, mientras que si tiene pigmentación en su pared celular, le íbamos a conocer como hongos feomicetos o dematiáceos, ¿no? También eso es un sinónimo de un hongo pigmentado. Y de acuerdo a sus conidios, que el conidio, recuerden, era una estructura de reproducción asexual, si eran muy chiquititos, le conocíamos como microconidio, mientras que si eran grandototes, le conocíamos como macroconidios, ¿vale? Y bueno, pues aquí aprendimos lo que era el hongo dimorfo, que tenía, o su característica es que tenía dos fases, una filamentosa y una levaduriforme. A la filamentosa también le llamamos fase saprofítica. ¿Por qué? Porque normalmente, o más bien en los hongos dimorfos, la fase filamentosa es la que se encuentra libre en el ambiente, y justamente pues tiene mucho sentido, porque en la temperatura ambiente es donde se va a estar desarrollando este tipo de hongo, ¿no? Y se le conoce como saprofítica o también como fase infecciosa porque esta es la que nosotros adquirimos del medio ambiente y la cual nos infecta a nosotros, ¿sale? Por eso se le llama infecciosa. Se le llama saprofítica porque como se encuentra en el ambiente, pues su método de nutrición pues va a ser a partir de materia viva en descomposición, por eso también se le conoce de esa forma. Mientras que la levaduriforme se desarrolla a temperaturas corporales, por eso es que cuando nos infecta uno de estos hongos, pues dimorfos, nuestro cuerpo se expresa como levadura,
y si lo sacamos del cuerpo va a retornar a su fase filamentosa. Y eso también es una parte importantísima porque en la cuestión del diagnóstico vamos a ver que es bien importante. Y es una parte en donde lo suelen atorar. El hecho de que les pregunten o que les digan en algún enunciado, en alguna pregunta, que un hongo dimorfo es cultivado. Y ahí es muy importante porque si es cultivado, ¿ustedes qué deberían de ver antes de decir qué tipo de estructura pues se desarrollaría? ¿Cuál es el factor que deben de ver en el cultivo de un hongo dimorfo antes de dar una respuesta como tal? Exacto, la temperatura. ¿Por qué? Porque si un hongo dimorfo se cultiva a 20 o 25 grados, que es más o menos la temperatura ambiente, pues lo que esperaríamos ver es una fase filamentosa, que ahorita, pues sí, no, o sea, justo lo que veríamos, o sea, si un hongo dimorfo, digamos, lo cultivamos a 20, 25 grados, lo que se desarrollaría es algo más o menos como esto. Y ese mismo hongo, si se cultiva a 37 grados centígrados, es decir, a la temperatura corporal, lo que veríamos sería el desarrollo de esto. Entonces, esto es a 25 grados y esto es a 37 grados. Y esto es bien importante porque en los hongos dimorfos sí importa la temperatura y no los vayan a atascar pues en ese tipo de preguntas cuando les digan, es que este hongo y ustedes ya saben, pues yo me acuerdo de tal que era pues de este estilo y más o menos se veía así bajo el microscopio, pero se les fue la temperatura y por eso tuvieron una respuesta mala, ¿no? Entonces, mucho ojo con esas preguntas que suelen confundir. También conocimos a los hongos bifásicos que decíamos que tenían una fase filamentosa y otra fase especializada que no era necesariamente una levadura. El ejemplo más chido es coccidioides con la formación de esférulas. Y por ejemplo, dice aquí Vero, Doc, una duda, pero en una biopsia, por ejemplo, de piel se vería levaduriforme, ¿no? De que no en examen directo. A ver, esa es una muy buena pregunta. Si nosotros, digamos, tenemos una infección por un hongo dimorfo, si nosotros sacamos una biopsia del tejido anatómico afectado, ¿qué esperarían ver en cuanto a su fase? ¿Una fase levaduriforme o una fase filamentosa en un hongo dimorfo? ¿Qué esperarían ver ustedes? ¿Y por qué? Hagan de cuenta que, por ejemplo, yo tuve una infección pulmonar por un hongo dimorfo. Me sacan una biopsia de pulmón y lo ven bajo el microscopio. ¿Qué esperarían ver? ¿Levaduras o hifas? Y aquí dice, depende de a qué temperatura mantengamos esa muestra, ¿no? Ok, esa es una respuesta interesante. Levaduriforme, pero también depende de la temperatura del cultivo. Y aquí me dicen filamentosa, porque el tejido ya ni está calientito. Es muy buena. La respuesta correcta es que aquí veríamos la fase levaduriforme. ¿Por qué? Porque nuestro tejido, o sea, tengan en cuenta que cuando nosotros digamos que un hongo, por ejemplo, infecta mi piel, ¿sale? Y entonces nosotros queremos tener una biopsia. ¿Qué es una biopsia? Sacar tejido de el tejido afectado y verlo bajo el microscopio. En este caso, este tejido que nosotros sacamos no lo vamos a cultivar, no lo vamos a dejar en otro lado, sino que una vez que lo saquemos, lo preparamos inmediatamente. Entonces, nuestra piel está a temperatura corporal, lo cual significa que cuando nosotros obtengamos esta muestra de este hongo, lo que vamos a ver desarrollado es una fase levaduriforme. Entonces, siempre en las biopsias, vamos a ver el desarrollo de hongos levaduriformes. Si quieren, aquí le ponemos que aquí se ve la biopsia. Y de hecho, ustedes no se preocupen por eso, porque en las tablitas de SmartMed, que se las voy a pasar, em, tenemos justamente esa clasificación de cómo se ve en el cultivo, cómo se ve en una biopsia, cómo se ve en tal. ¿Alguien sabe qué es un examen directo? Esa es una pregunta, porque aquí me dijeron una respuesta sobre examen directo. ¿Tenemos idea? Súper. O sea, más o menos sí. Dice aquí, un examen directo es cuando con un diurex le pegas y le ponen hidróxido de potasio. Exacto. Un examen directo, el examen directo va a ser un método diagnóstico que vamos a ver un chingo en micología, más que nada en estas primeras clases, y consiste literalmente en que nosotros con un pequeño diurex, digamos que esto es mi diurex, este,
sabemos que una parte del diurex es pegajosa, ¿no? Entonces esa parte pegajosa la pegamos en el pie, la piel del paciente, después la quitamos, le ponemos hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio es una sustancia que hace que se degrade o que se vuelvan como transparente la queratina y toda la parte de la piel y solamente deja como reconocible a los hongos. Entonces, cuando lo vemos bajo el microscopio, cuando lo vemos bajo el microscopio, solamente vemos estructuras fúngicas. Y ese es un método diagnóstico muy importante para las micosis superficiales. Vamos a ver que las micosis se van a clasificar de acuerdo al tipo de tejido que afectan. Vamos a conocer micosis superficiales, que justamente van a ser de la piel, micosis subcutáneas, que ya son de tejidos un poquito más profundos, micosis sistémicas, que ya afectan pues a todo nuestro cuerpo, y finalmente micosis oportunistas, que van a ser hongos que afectan principalmente a pacientes inmunocomprometidos. Y aquí una pregunta también de repaso de algunos bloques pasados. ¿Qué otro microorganismo utilizaba el hidróxido de potasio como parte de sus métodos diagnósticos? Aquí una personita ya me dijo cuál es, pero está chido hacer esa conexión. A ver si le dan. Uy, maestros, maestros, maestros. Efectivamente, estamos hablando de Gardnerella vaginalis. Acuérdense que Gardnerella vaginalis tiene un test de hidróxido de potasio. ¿Cómo sabíamos que este test de Gardnerella era positivo? Mientras ustedes me ponen esto. Me dicen por acá, por el olor, perfecto, era el test de aminas, ¿no? Si daba un olor aminado, posterior a poner el hidróxido de potasio, decíamos que era positivo. Entonces, fíjense, prácticamente cuando nosotros hagamos una biopsia, un examen directo o un cultivo a 37 grados centígrados de un hongo dimorfo, vamos a ver su fase levaduriforme. ¿Cuál es la única forma de ver la fase filamentosa de un dimorfo? Va a ser el cultivo a unos 20 grados aproximadamente, 20 a 27 grados, ¿sale? Entonces, bueno, también para que lo tengan aquí, esto es parte del diagnóstico, ¿sale? Muy bien. Si hay alguna otra duda que les vaya surgiendo en cuanto llegamos a este recap, avísenme, ¿sale? También decíamos que existían hongos holomorfos, que eran aquellos a los que nosotros habíamos identificado su fase sexual y asexual. Esto es bien curioso porque de los hongos muchas veces conocemos su fase asexual, pero cuando tienen una fase sexual, el hongo cambia de morfología, cambia de características e incluso, por ejemplo, hoy un hongo que es el mismo, nosotros lo podemos clasificar como dos diferentes, justamente porque uno es la fase asexual y otro es la fase sexual. Y como hay un chingamadral de hongos, de verdad, pues como que no da tiempo de correrlos todos genéticamente para darnos cuenta que es el mismo. Entonces está bien curioso que muchos hongos, ahorita por ejemplo, solo conocemos la fase sexual o solo conocemos su fase asexual y la otra no, ¿sale? Entonces es bastante interesante. Y después teníamos a los hongos polimorfos. Los hongos polimorfos son aquellos que tenían una fase filamentosa, una fase levaduriforme, igual que los dimorfos, pero que además tenían una tercera fase. Y el único hongo polimorfo que vamos a aprender en el temario de micro va a ser Candida albicans. Bueno, Cándida en general, ¿sale? Póngale aquí Cándida general. Cándida. Cándida especies, porque va a haber, hay una cándida que no es polimorfa y puede ser pregunta de examen, pero no se preocupen, eso lo veremos específicamente en nuestra clase de cándida. Ya después vimos algunas imágenes donde identificamos pues justamente micelios, las clases de micelios, las levaduras. En este caso pues aquí está la esférula, ¿no? De este hongo bifásico que es coccidioides. Y finalmente, bueno, otras imágenes. Y conocimos, y aquí nos quedamos la última clasecita, los tipos de reproducción, ¿no? Donde decíamos teníamos una reproducción sexual o telomorfa, que es justamente se producía a partir de la unión de dos núcleos y el objetivo pues de aquí era la variabilidad genética para que los hongos se sometieran a un proceso de selección natural y finalmente hubiera una evolución de la especie. Mientras que la reproducción asexual pues tiene como objetivo diseminar la especie de ese hongo
a lo largo de la naturaleza y como tal sería mantener la especie pues intacta, ¿no? Muy bien, entonces pues hasta aquí nos habíamos quedado y ahora pues quedaría ver el tipo de reproducción, bueno, la reproducción de los hongos filamentosos, ¿sale? ¿Cómo es que estos hongos van a poder reproducirse? Entonces, primero que nada, pregunta para ustedes, ¿a partir de qué estructura decíamos se va a llevar a cabo la reproducción? Vamos a ponerla aquí, la reproducción se lleva a cabo mediante, a cabo. Mediante, y aquí viene la respuesta que ustedes me van a dar. ¿Mediante qué tipo de estructuras? A ver, cuéntenme. Perfecto. Les voy a dar una pequeña pista. ¿Qué tipo de micelio es el que nos iba a dar las estructuras de reproducción? ¿Se acuerdan? Exacto. Estamos hablando de los micelios de fructificación. Entonces, la reproducción de los hongos filamentosos se lleva mediante los micelios de reproducción, que son un tipo de micelios aéreos, ¿vale? Ahora, estos micelios de, perdón, puse reproducción, es fructificación, de fructificación. Ahora, em, estos micelios de fructificación, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues resulta que estos micelios de fructificación van a desarrollar estructuras especializadas justamente en en la reproducción. Y nosotros vamos a ver que existirán estructuras para llevar a cabo la reproducción sexual y estructuras para llevar a cabo la reproducción asexual, ¿ok? Bueno, asexual y sexual, ambas. Y entonces, pues vamos a hacer una pequeña tablita donde conozcamos pues cada una de estas estructuras, ¿vale? Desde la parte izquierda nosotros vamos a poner que aquí pues será el lugar para representar a las estructuras especializadas asexuales que se desarrollan en los micelios de fructificación. Y acá abajito vamos a dibujar a las sexuales, ¿sale? A las sexuales. Simplemente características importantes. A ver, sin ver el apunte de hace rato, ¿cómo le llamábamos de otra manera a la reproducción asexual? Sin ver apunte, ¿eh? Trabaja en el cerebrito. Le llamábamos perfecto, también fase anamorfa. Aquí me dicen telomorfa. Ojo, la telomorfa va a ser de la sexual, pero muy bien. Qué bueno que te equivocaste porque ahora no nos te va a olvidar. Entonces, asexual de anamorfa. De hecho, dense cuenta que ambas empiezan con A, entonces también podría ser un buen tip para que usted se acuerde, ¿no? Fase sexual o anamorfa. Entonces, por ende, la sexual va a ser la telomorfa. Si quieren, vamos igual anotándolo de una vez. La telomorfa. Ahora, la sexual prácticamente tenía la característica de generar, ¿qué tipo de células genera una reproducción asexual? ¿Similares o diferentes a las progenitoras? Una reproducción asexual. Perfecto, células iguales prácticamente. Muy bien. Entonces vamos a poner que genera células similares o iguales y por esa razón es que pues esta tiene como objetivo pues la preservación de la especie, ¿no? Y a partir de qué tipo a partir de la mitosis, ¿no? Se hacía. ¿De qué tipo de proceso de la mitosis? Mientras que las asexuales, digo que la reproducción sexual justamente va a producir células genéticamente distintas y se lleva a cabo a partir de un proceso de meiosis. ¿Sale? Y bueno, estos procesos de mitosis y estos procesos de meiosis, ustedes ya los conocieron muy bien ahí con mi panita la Dani, entonces, pues ya no hace falta volverlo a conocer, de hecho, qué hueva también. Entonces, pues bueno, nos vamos a ir directamente a Mico, Vietnam. No, es que, ay, yo odio embrio con todo mi alma. No, bueno, no odio embrio, odio más inmuno que embrio, real. Bueno, y entonces, bueno, entonces,
Lo que haremos es que delante de esta columna, pues nosotros vamos a estar ejemplificando las estructuras que llevan a cabo una reproducción asexual y adelante de las sexuales, pues lo mismo, ¿sale? Ahora, viene una segunda clasificación porque resulta que estas estructuras pueden ser externas o internas, ¿sale? Ahorita me van a entender más que hagamos el primer dibujo, entonces solamente créanme, aquí pónganle externo. Vamos a copiar este mismo cuadro, lo duplicamos y lo ponemos aquí a la derecha y le ponemos aquí estructura interna, ¿sale? Y a ver, más o menos así. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir con la primera, que sería una estructura que produce una reproducción asexual y aparte es de forma externa, ¿sale? Y déjenme decirles algo. Toda la reproducción, sea asexual o sexual, se lleva a cabo mediante una estructura conocida como espora. Espora es el nombre general al que se le da esta, por así decirlo, estructura especializada para la reproducción, ¿sale? Esa es la espora. Ahora, una espora asexual y externa va a ser conocida como conidio, ¿sale? Entonces, la espora asexual y externa se le conoce como conidio, ¿sale? Ahora, no todo termina aquí. ¿Qué tipos de filum o de fila dan las esporas? Dos, los ascomicetes y los basidiomicetes, las primeras dos que conocimos, ¿sale? Entonces, fila, vamos a ver qué tanto los ascomicetes como los basidiomicetes van a ser los dos fila que puedan producir conidios. Entonces, caray, creo que lo voy a hacer un poco más pequeño, si no, no me va a caber. Entonces, así, y también voy a tomar este mero, ¿sale? Entonces, vamos a ejemplificar aquí, vamos a hacer un pequeño micelio, ¿sale? Uno chiquitillo, de tres cifras, ¿qué les parece? Algo más o menos así. Entonces, uno, dos y tres. ¿Sale? Así mero va a ser nuestro micelio. Entonces, este sería nuestro micelio de fructificación. ¿Sale? Es decir, aquel que va a producir las estructuras especializadas. Y entonces, lo que produce el micelio de fructificación, en este caso para de los ascomicetes y de los basidiomicetes, para generar una reproducción asexual, en este caso va a producir lo que se conoce como conidióforo, ¿sale? Más o menos un conidióforo es algo así, parece como una patita de gallo, ¿no? Está bien chistosa. Y entonces, este es lo que nosotros conocemos como conidióforo. ¿Qué es el conidióforo? Es la estructura especializada en soportar los conidios. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, creo que es muy evidente. Si quieren, anótenlo, pero pues yo voy a dibujar aquí mis conidios, ¿sale? Fíjense, este es mi primer conidio, mi segundo conidio, mi tercer conidio, y así, ¿sale? Este va a ser mi primera estructura, ¿sale? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que estos conidios se desprenden del conidióforo y, por ejemplo, en algunos casos nosotros los inhalamos y, por ejemplo, desarrollaríamos enfermedades pulmonares o incluso se pueden pegar en nuestra piel y de ahí pues empiezan a crecer y desarrollaríamos enfermedades cutáneas, superficiales o, por ejemplo, los podemos inocular o se pueden inocular. Vamos a ver que estos conidios de las enfermedades subcutáneas muchas veces están diseminadas en las ramitas, en astillas, en flores. Entonces, cuando nosotros inoculamos o nos astillamos o pasa algo así con ese tipo de materia orgánica, podemos meter estos conidios dentro de nuestro cuerpo y finalmente desarrollar, por ejemplo, una infección subcutánea, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la función del conidióforo y estas serían los conidios, que también serían como micro, bueno, en este caso son microconidios, pero bueno, conidio, ¿sale? Esa es una estructura asexual
y externa. ¿Se dan cuenta por qué es externa? Porque se encuentra afuera. Ahora, simplemente para que ustedes se den cuenta de la estructura interna, pues vamos a dibujarla a continuación. Entonces, ¿qué fila nos falta para una reproducción asexual? Los cigomicetes, ¿sale? Entonces, por acá, justamente, vamos a ver qué tipo de espora es a la que nosotros nos estamos enfrentando. Déjenme, creo que es un poquito más. Ahí está. Entonces, la espora, que ahora vamos a conocer a continuación, se le conoce como esporangiospora. Esporangiospora, ¿sale? Y esta esporangiospora va a estar producida por el fila que nos falta, que era, pues, ¿qué les parece que lo dibujemos de un colorcito azul? No hemos utilizado, no, bueno, es que el azul es para la estructura especializada. Naranja, rojo, ¿cuál les gusta? ¿Cuál les gusta? Un verde, no, verde ya está. Naranja. Pues sí, un rojo. Un rojo, no hay de otra. El fila va a ser los cigomicetes, ¿no? O mucormicetes. Cigomicetes, ¿sale? Entonces, pues de nuevo, vamos a dibujar nuestro micelio, ¿sale? Aquí vamos a ponerlo, lo duplicamos, lo ponemos. Y aquí algo bien curioso es que a partir del micelio crece justamente una estructura especializada que nosotros vamos a conocer como esporangióforo. Este de acá, bueno, si quieren lo dibujo de otro colorcito de este. Este de acá, esto es nuestro esporangióforo, que será como la estructura especializada en sostener a lo que nosotros vamos a decir como esporangio, ¿sale? Este es nuestro esporangio. ¿Qué va a hacer el esporangio? Va a ser ahora sí la estructura especializada en almacenar las esporangiosporas, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien que pues las esporangiosporas, déjenme aquí duplicarlo, pues van a estar dentro de este esporangio, ¿sale? Y si se dan cuenta, por eso es que una es externa y por eso es que otra es interna. Creo que ya con esto queda bastante, bastante claro. Ahora, les pregunto algo bien importante para ver si cacharon algo que le he estado repitiendo constantemente. ¿Qué hice mal en este dibujo? ¿Qué está mal? En este de aquí en específico. A ver, cuéntenme. Hice algo mal, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Al quien me diga primero, le doy mico gratis. Y si ya está en mico, le doy para gratis. O sea, de que así. Bien. Ok, aquí hubo un empate. O sea, Fanny y Vero, lo dijeron bien. En este caso, lo que dibujé mal, pues sería micelio de fructificación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando del fila cigomicetes y algo que les había comentado hace un ratillo es que este fila siempre iba a tener micelios cenocíticos o aceptados, ¿no? Aquí lo acabamos de decir. Entonces, pues bueno, eso sería la cosa. Pero, pues ahí me acuerdas a la hora de para, no se me va a olvidar. Pero Fanny, también si no estás inscrita en Mico, mándame mensaje y dime, soy Fanny, te respondí chido lo de lo de lo de los cigomicetes y ya te agregamos al grupo de Mico, ¿sale? Súper bien. Entonces, en realidad, pues tendría que ser algo más o menos. Híjole, como que está muy gordito. Más o menos aquí. Felicidades, amas. Muy bien. Amo. Vamos a ponerlo así. ¿Sale? Y aquí pues le dibujamos sus bonitos núcleos. ¿Sale? Muy bien. Muy, muy bien. Ahí andamos. Perfecto. Y esto sería en cuestión. Ay, güey, creo que los hice muy grandes. Esto sería en cuestión de la reproducción asexual. Ahora vamos a irnos directamente con las reproducciones sexuales. ¿Sale? Dice por acá. Gracias, Doc. Sí, sí, sí. Creo que ya te ganaste dos bloques seguidos, ¿no, Vero? Andas en racha. Bien, eso me gusta. Va. Entonces, ahí está. Ahí andamos. También es la ventaja de meterse a las clases sincrónicas. Muchas veces damos cursitos.
Va, vientos. Pues bueno, continuamos con la siguiente clasificación que sería una reproducción sexual y externa. En este caso, las esporas que se van a generar serán conocidas como basidioesporas, ¿sale? Basidiosporas. ¿Por qué se conocen de esta manera? Bueno, porque el único fila que los va a producir justamente es el de los basidiomicetes. Entonces, fila, basidio, micetes, ¿sale? Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que hacemos? De nuevo, poner nuestro micelio de fructificación y posteriormente, pues de este micelio, lo que van a hacer es un basidio. Por eso se van a llamar basidiosporas. Entonces, el basidio, más o menos, es algo así, ¿sale? Como si fuera la base de algo y de esta base, justamente, pues van a nacer unas pequeñas esporas. A mí me recuerda mucho a Mickey Mouse, no sé por qué. O como una tortuguita. No sabe que está así. Y pues es como una tortuguita, ¿no? No sé. Se me hace como esos dos tipos de cosas. Como si esta fuera su caparazón y esas fueran sus patitas de la tortuga. Y esto es a lo que nosotros los conocemos como basidiosporas. Y este, pues, es el basidio, ¿sale? Y estas, pues, ya son reproducciones sexuales, únicamente por los basidiomicetes. De hecho, fíjense muy bien, es curioso que de reproducción externa asexual tengamos dos filas que producen lo mismo, que es el conidio, y solamente una que produce algo diferente. Y aquí va a ser algo como al contrario, ¿sale? Bueno, vamos a verlo. Y vamos ahora a ir a la parte de la reproducción sexual interna. Y aquí pues vamos a dividirla en dos, porque si bien pues van a ser sexuales e internas, no van a ser las mismas estructuras, ¿vale? Y entonces, de este lado, si les parece, ya que estamos aquí, pues justamente vamos a representar al fila cigomicetes. De hecho, fíjense que los cigomicetes siempre, siempre generan estructuras internas, digo. Ay, déjenme sonarme. Disculpen, me voy a silenciar. Ah, ya quedó. Va. Entonces, pues es el fila cigomicetes. ¿Y cómo se van a llamar las esporas? Cigoesporas. Creo va con Y. Cigosporas. No, bueno. Ya. Cigospora, ¿sale? Entonces, lo curioso es que para que un cigomicete dé una reproducción sexual necesita de dos micelios de fructificación. Y como que estos dos micelios de fructificación pareciese como si se dieran un besito y generaran ambos una estructura que va a almacenar justamente a las cigosporas y que este se conoce como cigoesporangio. Cigoesporangio y el cigoesporangio contiene a las cigoesporas, ¿sale? Más o menos así. Y esta sería la reproducción sexual de los cigomicetes. ¿Va que va? Vamos a poner aquí un duplicado. Perfectísimo. Ahí andamos, ¿sale? Y de este lado, pues pondríamos al fila que nos queda, que sería pues los ascomicetes. Entonces vamos a poner aquí fila. Ascomicetes, creo que lo hicimos de naranja, sí. Ascomicetes. Y cómo se van a llamar las esporas internas sexuales que producen los ascomicetes, les conoceremos como ascosporas. ¿Sale? Y dentro de las ascosporas, bueno, primero igual dibujamos nuestro micelio de fructificación, que es este de aquí, lo ponemos, y ahora sí, pues lo que se desarrollarían serían ascas, ¿ok? Las ascas más o menos son algo tal que así. Y dentro de las ascas tendríamos las ascosporas. De hecho, justo con esto, no sé si se acuerdan de la pregunta de ayer. Yo ya la neta no me acuerdo que les dije, es que con lo de hoy chance y se explica. Pero ¿me podrían recordar cuál era esa pregunta? No sé si está la personita que preguntó. O si alguien más se acuerda también estaría súper bien. Si no, pues ya ni modo. Ascas y
ascosporas. ¿Ok? No, creo que no está la personita que preguntó algo. Ay, es que me dijo que. Ay, no manches, ¿cómo me dijo? Este. Me dijo, creo que los. O sea, que un ascomicete era lo mismo que una ascospora o algo así, no me acuerdo. Pero no es que sean lo mismo, sino más bien que pues siempre que hablamos de un fila y hablamos de una estructura, ¿vale? Y entonces esta sería la forma en donde y cómo es que los hongos se van a estar reproduciendo. Entonces sentía yo que esta es como la parte más complicada de aprender, justamente porque son muchas estructuras nuevas, cada una pues es muy diferente, tiene estructuras especializadas. Pero pues no sé, díganme ustedes, ¿todo quedó claro en cuestión de cómo es que se reproducen los hongos filamentosos? ¿Sí? Sí, Doc. Va, vientos. Igual si todo está claro, pues ya saben, o por chat o me pueden poner una reacción de que, ok, y ya con eso estamos bien, ¿sale? De todos modos, si hay algún tipo de duda, no sé, o sea, de que no se limiten a de que pregunten lo que tengan que preguntar para que en el regreso a clases vayamos todos bien. Dice, profe, entonces los hongos pueden tener reproducción sexual y asexual, a la vez, o primero es una y después es otra. Em, es una pregunta buena. Más bien, recuerda que vamos a irnos un poquito a la parte de acá atrás, siendo que aquí se puede ejemplificar mejor esta. Recuerda que un hongo puede tener un micelio, ¿sale? Más bien, los hongos filamentosos son miceliales, tienen micelios. Y de estos, pues sabemos que tenemos los micelios aéreos y los de fructificación. Entonces, ahí la verdad es que va a depender del hongo, pero yo te podría decir que de manera general podrían tener las dos al mismo tiempo. Es decir, puede que le crezca un micelio. De reproducción asexual que genere, por ejemplo, conidios, ¿no? Y puede tener otro micelio que por medio de reproducción asexual, si estamos hablando de conidios, digamos que es basidiomicete, ¿no? Y que otro micelio de fructificación, pues produzca un basidio, ¿no? Entonces de basidiosporas. Entonces puede generar ambos tipos de reproducción al mismo tiempo. El tema es que no todos lo hacen. Y como les digo, algunos hongos cuando tienen, y es que depende, es que sí depende mucho del hongo porque algunos hongos, les digo, no conocemos su fase sexual. Normalmente la sexual es la que está perdida. Y muchos de ellos, de hecho, les voy a decir, la mayoría de ellos, la mayoría de los hongos filamentosos que nos infectan, solo conocemos su fase sexual. Entonces, pues no se apuren. De todos modos, no creo que se los vayan a preguntar así de, ok, ¿cuál es la fase sexual de tal hongo? ¿Cuál es la fase sexual de tal hongo? ¿Cómo se ve? No se preocupen, eso no se los van a preguntar. Esta tablita es algo muy clavado, solamente para doctores muy clavados. Ni de broma se los van a estar preguntando en el DEPA esta tabla de aquí. Solamente es para que, si en dado caso que les lleguen a hacer exámenes, parciales y su profe sea un micólogo medio rudo, pues sí apréndanselo, pero para cuestiones de DEPA, no se preocupen. Esto más que nada es para aprender cómo están conformados los hongos y cuando hablemos de alguna estructura, pues no se me pierdan y no digan y no sepan qué es, ¿sale? Es más que nada para que después, cuando digamos si hablemos de basidio, sepan ustedes, pues es un basidio, es un tipo de estructura de reproducción sexual y que es externa y solo lo tienen los basidiomicetes, ¿sale? Entonces no se preocupen, igual por temas de examen, esta parte es así, ¿sale? Entonces sí, la verdad es que la reproducción de los hongos es muy complicado. O sea, de verdad, léanse un libro, léanse un libro de micología de este tema. Está horrible. Algo que les decía el año pasado, cuando por primera vez hice esta clase, les decía que me costó un huevo y la mitad del otro poder conjuntar todo lo que dicen todos los libros en diapos así de condensadas. Se los juro, lean un libro de Mico de generalidades. Se les va a acabar el amor por la materia. O bueno, tal vez no lo hagan. Pero sí, disculpa, pero esa respuesta sí está un poco ambigua porque va a depender del honguito. ¿Va que va?
Entonces, bueno, pues vamos a pasar a la parte de las imágenes. ¿Qué les parece? Entonces, aquí ya saben, yo les pregunto a ustedes y ustedes me deben de responder qué es lo que ven. Prácticamente aquí lo que estamos observando, pues son las partes de la tablita anterior. Entonces, sin ver la tablita anterior, eso sí, esa es la única regla que tenemos. Vamos a intentar hacer memoria, ¿va? Entonces, ¿cuál es esta estructura de aquí? Fíjense, aquí tenemos una bolita y dentro de esta bolita, no les voy a decir el nombre, pues tendríamos muchas esporas. Y fíjense cómo es que estos micelios de fructificación también parece como si se estuvieran besando, ¿no? Y a ver, digan ustedes, por ejemplo, ven septos, no ven septos, entonces, de acuerdo a todo eso, ¿qué sería lo azul y qué sería lo verde? A ver, ¿y qué tipo de reproducción estamos viendo además? Dice por acá, son cigosporas, muy bien, y es un cigoesporangio. Perfecto, de los cigomicetes. Muy bien, este sería un cigoesporangio. A ver, aquí tengo otra pregunta. Ajá, sí, sería un cigoesporangio. Esporangio. Esta sería una cigospora. Sería probablemente, no, más bien, definitivamente es de los cigomicetes, como ustedes lo dicen. ¿Y qué tipo de reproducciones? Finalmente, recuerden, no se vale ver apunte. Si ven apunte, ya, trampa. Es un tipo de reproducción sexual e interna. Perfectísimo. Perfecto. Vamos por la siguiente. Fíjense, yo les voy a ayudar un poquito a recordar pues el contorno. Esta sería la estructura especializada en sostener o mantener estas esporas de acá arriba. ¿Cómo se llama el verde y cómo se llama el azul? Y también fila y tipo de reproducción. A ver, cuéntenme. A ver, dice acá, este es un conidióforo. Ok. Aquí me dicen, es un basidio, basidioesporas y sexual externa. Muy bien, eso del conidióforo estuvo interesante, pero no. Este es un basidio. Justamente ahorita vamos a ver cómo es que se ve el conidióforo, pero este es un basidio. Estas son basidioesporas y es un tipo de reproducción sexual externa justamente del fila Basidio micetes. ¿Sale? Perfectísimo. No sé, no parece pato de... ¿qué? No parece pata de pato. ¿No? No, sí, justo. Justo. Ahora, vamos a ir a la siguiente imagen. Fíjense, este sería nuestro micelio de fructificación y por acá tendríamos esta estructura. Y encima de esta, fíjense, ¿qué es lo que tendríamos, no? Ese son conidios y ese sería un conidióforo. Y es un tipo de reproducción asexual externa. Perfecto, Mon. Pata de pato. Sí, esta es la pata de pato, véanla, sí se parece, ¿no? Este, la pata de pato. Son conidios, son el conidióforo. ¿Y qué tipo de fila puede dar estos conidios, estas estructuras? Y esas esporas más bien. Y decíamos que era un tipo de reproducción asexual externa. Perfectísimo. ¿Cuáles son los dos fila que pueden producir conidióforos y conidios? Ascomicetes y basidiomicetes. Perfecto. Ascomicetes y basidiomicetes. ¿Saben qué? Aquí igual le voy a cambiar de colorcito a, a rosa. Y creo que aquí utilizamos cigomicetes. Los habíamos hecho de color rojo. Perfecto.
Muy bien. Ahora seguimos a la siguiente estructura. Fíjense, aquí tenemos nuestro micelio de fructificación. Aquí tenemos una estructura azulada, ¿no? De hecho, se ve azul justo. Y adentro, pues tendríamos un montón de qué tipo de esporas. Ya saben, díganme cómo se llama lo azul, cómo se llama lo verde, este tipo de reproducción y qué fila los puede dar. A ver, recuerden, no se vale ver apuntes. A ver, aquí me dice Mon, es un esporangio, perfecto. Esto de acá serían esporangiosporas. Y por aquí me dice también Sof, ese es un esporangio bueno, y adentro esporangiosporas. Muy bien. ¿A qué tipo de fila y de qué tipo de reproducción era? Yo me acuerdo que estaba arriba. Ya con eso ustedes tal vez puedan seguirle. Arriba, entonces es una reproducción asexual interna. Muy bien. Es interna, perfecto, de tipo asexual. Asexual interna. ¿Y quién nos los va a producir? ¿Qué tipo de fila? Sigo misetes. Perfecto, porque además efectivamente, los cigomicetos, y si ustedes se dan cuenta qué característica tenía el micelio de los cigomicetes, pues que era aceptado, ¿no? Entonces, fíjense cómo es que es un tipo de micelio cenocítico también, o aceptado. Entonces, esto también sería de los cigomicetes o mucormicota, como ahora se conoce. Perfecto. Y bueno, pues iríamos a la última imagen, que sería esta de acá. Entonces aquí estaría esto azul y dentro pues tendríamos justamente estas estructuras. Muy bien, son cenocíticos, son ascas y ascosporas. Muy bien. Estas de aquí serían las ascas, las de adentro serían las ascosporas. ¿Y qué tipo de reproducción y a qué fila pertenecen? A ver, igual las personas que vayan a ver la grabación, ya saben, pueden ponerle pausa para que respondan ustedes y después vean si la tuvieron bien o mal. Bueno, pues estas justamente pertenecen Es un tipo de reproducción sexual. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta que todas las reproducciones sexuales son... Ah, no, no es cierto. No, perdón, me equivoqué. Es un tipo de reproducción sexual interna y pertenece al fila Ascomicota. Muy bien. Les iba a decir una cosa que no era cierto. Es interna y pertenece a Zygomycetes y Ascomicota. No, aquí, bueno, ojo, 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 ojo. Aquí solamente pertenece a los Ascomicota. ¿Vale? Mucho ojo, que puede ser que haya sucedido una confusión. Esta línea es para separar que hay dos estructuras bien diferentes, ¿ok? Aquí no significa, por ejemplo, que los cigomicetes puedan generar ascas o que los ascomicetes puedan generar cigosporangios. Son totalmente diferentes, ¿sale? Ahí para que no exista esa confusión. Pero pues resulta que justamente pues ambos van a tener un tipo de reproducción sexual interna. ¿Va? Muy bien. Va que va. Súper. Pues una vez que tienen estas imágenes. Ah, bueno. Esta es la imagen de algo que conocemos como propágulo. Este, el propágulo es una célula o una espora del hongo que sirve para la dispersión del mismo. ¿Ok? Entonces es bueno, pues incluso los nopales tienen propágulos de que se les queda un pedacito de nopal y de ahí pues empieza a crecer todo. Resulta justamente que el propágulo va a ser aquella célula que sirva para dicha dispersión, ¿sale? Es un concepto que el año pasado pedían que lo aprendieran, entonces si quieren anótenlo, ¿no? Propágulo, espora o célula que sirve para la dispersión del hongo en cuestión o de algún microorganismo. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ya que conocimos pues la reproducción de los hongos filamentosos, porque recordemos, esto es única y exclusivamente de los hongos filamentosos, ahora vamos a ver la reproducción de las levaduras, ¿sale? Y las levaduras también van a tener dos tipos de reproducción, una asexual y otra sexual, ¿sale? Entonces, primero vamos a ejemplificar la reproducción asexual.
Ay, güey, como que quedé con el marcador. Ahí está. Reproducción asexual, ¿sale? Entonces, las levaduras pueden reproducirse de manera sexual por dos métodos. La primera y la más común va a ser mediante un proceso conocido como gemación, ¿ok? ¿Qué es la gemación? Bueno, esto es cuando nosotros tenemos una célula madre y bueno, aquí tenemos su núcleo. Y esta célula madre, por alguna razón, tiene una protrusión, ¿no? De repente se le sale una lonjita, por ejemplo, a nuestra célula madre, a nuestra levadura madre, y a partir de esta lonjita, pues resulta que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que se forma, pues, una célula nueva, se desprende y nace, pues, su hijita, ¿no? Eso es a lo que nosotros le conocemos como gemación, ¿sale? Y justamente, pues bueno, antes de que se divida totalmente, a esto le conocemos también como espora, ¿sale? Las esporas, entonces, como bien lo habíamos dicho, van a ser las estructuras por medio de las cuales son como los hijitos del hongo, ¿no? La gemación, les decía, es el proceso más común por el cual las levaduras van a tener su reproducción asexual y efectivamente va a generar células exactamente iguales en cuanto al material genético. Otro mecanismo que también utilizan los hongos para reproducirse de manera sexual va a ser la fisión binaria, ¿sale? ¿Alguien recuerda que otro organismo utilizaba la fisión binaria así como para todo, para reproducirse de manera sexual? Perfecto, sí, las bacterias. Las bacterias justo se reproducen por medio de fisión binaria. Muy bien, perfecto. A ver, cuéntenme ustedes. Entonces, si las bacterias únicamente se reproducen por medio de fisión binaria, ¿cómo es que pueden evolucionar y adquirir esta variabilidad genética? Hablando de bacterias. Ok, aquí me dice por los pilis. Ok, ¿cómo se llama ese tipo de de, sí, iba a decir compartición, de compartir el material genético entre bacterias? Es la conjugación por medio de bacteriófagos. Muy bien. ¿Qué otros dos mecanismos teníamos para la variación genética de las bacterias? Conjugación, bien. Por medio de no. No, la conjugación es por medio de pilis. Acuérdense. Acuérdense que las bacterias jugaban con sus pilis, ¿no? Con sus... Sí, los pilis son en conjugación. Acuérdense que las bacterias juegan con sus pilis, ahí haciendo cosas raras. Y por eso de jugar, conjugar, ¿sale? Conjugación con pilis. Luego, estaba la transformación, ¿se acuerdan? ¿Y cuál más? Es la frase sí. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Esto se los pregunto porque fue pregunta de DEPA del año pasado. Entonces, intenten hacer memoria. ¿Cómo se llamaba, por ejemplo, el proceso cuando el material genético quedaba libre en el ambiente de una célula, de una bacteria, y después otra la absorbía, sin necesidad de un pili? Esa era la transformación. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba el proceso donde lo hacía por medio del bacteriófago? Por bacteriófago. Pero tiene un nombre. Tiene un nombre. Se llama transducción. ¿Sale? Exacto. Entonces tenemos la transformación, la transducción y la conjugación. Se los juro, estos fueron pregunta de EPA, no les miento. Se los juro, se los juro, se los juro. Y entonces, pues bueno, estas van a ser las esporas, pero como vimos, pues hace rato, espora es el nombre general al que se le da como a pues al hijito que finalmente va a tener la reproducción sexual o sexual. En el caso de las esporas asexuales de las levaduras, no les vamos a conocer como esporas, sino que les vamos a conocer como blastoconidios, ¿sale? Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes escuchen de que, es que forma blastoconidios, significa que está generando esporas a partir de una reproducción asexual, ¿sale? Entonces, otra forma de definir un blastoconidio, pues es aquella espora que es formada por una gemación, ¿sale? Vamos a ponerlo aquí. Un blastoconidio es una espora generada por el proceso de gemación.
Voy a volverme a silenciar para darme para limpiarme. Espérame. Ahí está, listo. Y bueno, pues eso simplemente es por la reproducción asexual, o sea, es muy sencillita las levaduras. Ahora vamos a irnos directamente por la reproducción sexual de las mismas, ¿sale? Entonces, la reproducción sexual se va a hacer por un proceso muy similar al que, bueno, no, les iba a decir que, no, no, no. Les iba a decir muy similar al que la meiosis, pero más bien la meiosis es parte del proceso de la reproducción. Fíjense, la reproducción sexual de una levadura va a iniciar con dos células con material genético diferente. Por ejemplo, tenemos a la célula número uno y a la célula número 2. Aquí tendremos material genético uno y material genético 2. Y resulta que cada una tiene un par de material genético, es decir, tiene N, ¿sale? Un juego de cromosomas, por así decirlo. Después, estas dos células se empiezan un proceso al que nosotros le llamamos como plasmogonia, ¿sale? La plasmogonia es la fusión de las levaduras sin haber fusión de los núcleos. Es decir, que estas dos levaduras se acercan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Algo más o menos así. Chequen, chequen, chequen. Se empiezan a fusionar. Sin embargo, todavía no hay contacto de los núcleos. Vamos a poner que la plasmagonia es la fusión de las levaduras, pero sin todavía desarrollarse una fusión de sus núcleos. Es decir, que su material genético todavía no se combina, por así decirlo, sin fusión de núcleos, ¿sale? Y después de la plasmagonia viene otro proceso que se llama cariogamia. La cariogamia es cuando existe esta fusión de los núcleos, ¿sale? Entonces vamos a ver que hay una fusión de los núcleos. Y entonces, pues lo que se genera, vamos a poner así como unas pequeñas líneas, tras y tras. Entonces lo que se genera va a ser que pues una sola levadura contenga material genético, por así decirlo, tenga dos copias de su juego de cromosomas, ¿sale? Es decir, que esta célula ya es 2N. ¿Se acuerdan que al inicio decíamos que era N y N porque tenían pues información diferente, información genética diferente? Bueno, pues ahora tiene 2N porque tiene dos alelos por cada gen. ¿Sí me entienden más o menos ahorita? ¿Sí recuerdan un poquito de, de embrio? Sí, sí, pues bueno, de lo que se forma después de esto, justamente va a ser el cigoto, ¿sale? Cuando ya existe justo una levadura con dos copias de su juego de cromosomas, pues le conocemos como cigoto. Y una vez pues se forma el cigoto, este ya va a pasar a un proceso de meiosis, ¿sale? Igualito como ustedes lo aprendieron en embrio. Entonces, quiero que me digan ustedes cuál es el resultado final de una meiosis en cuanto a número de células y tipo de material genético. Exacto, es 1N. ¿Cuántas? Exacto, cuatro células haploides, ¿no? Entonces, justamente, pues resulta que aquí también se van a formar una estructura conocida como ASCA, así igual que la que se produce en la reproducción sexual interna de los ascomicetes. Y justamente esta ASCA va a contener, pues, a las cuatro levaduras haploides. Vamos a poner aquí cuatro levaduras haploides que van a tener un material genético N, eso significa pues justamente haploides, pero que su material genético pues ya va a estar como combinado, ¿no? Entonces van a tener fragmentos azules, fragmentos verdes, porque va a ser un material genético combinado, ¿ok? Y justamente de esta manera pues es como nosotros vamos a producir la variabilidad genética, ¿vale? Y ya, o sea, es el proceso por el cual las levaduras se van a
reproducir de manera sexual. Primero por la plasmagonia, después por la cariogamia y después por la meiosis, ¿sale? Este es el proceso de una levadura justamente pues para poder llevar a cabo la variabilidad genética y en un futuro pues poder evolucionar, ¿sale? Entonces, hasta este punto, ¿dudas, preguntas de la reproducción de levaduras o la de la reproducción de hongos filamentosos? ¿Todos ok? Va, que va, súper. Vientos. Bueno, entonces, si está todo listo, vamos a pasar a una diapositiva donde vamos a comprender los otros tipos de reproducción. ¿Por qué? Porque resulta que van a existir algún tipo de hongos, les digo, los hongos son muy complejos, muy diferentes entre todos, y van a existir un tipo de hongo en específico. Los vamos a ver conforme vayamos avanzando en las clases, pero de hecho coccidioides es uno de ellos, que no pueden tener estructuras fértiles, es decir, no pueden generar pues su micelio de fructificación. Entonces vamos a poner, estos otros tipos de reproducción aplican cuando los hongos no pueden desarrollar estructuras fértiles. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las estructuras fértiles? A ver, vamos a comenzar. Aquí igual, otro pequeño, no vayan a voltear no vayan a regresar en las diapos. Les voy a preguntar cada una de las estructuras, y ustedes me van a decir a cuál pertenece. Chequen. Si yo hablo de una estructura asexual interna, ¿a cuál me estoy refiriendo? Ojo, ¿eh? No se vale, se los pues, confío en ustedes, no se vale regresar al apunte. Asexual interna. Es decir, la que estaba arriba y a la derecha, ¿cuál era? Esporangio con esporangiosporas. Entonces, por ejemplo, no va a poder generar esporangios. Ahora, la asexual externa, ¿cuál era? La asexual externa eran los conidios, exactamente, y su estructura era los conidióforos. Muy bien. Ahora vamos con la sexual externa. La sexual externa, ¿qué tipo de estructura? Ahorita estamos preguntando por lo azul. La estructura fértil. Asexual externa. Digo, sexual externa. ¿Cuál es esta? Es decir, abajo a la izquierda. ¿Se acuerdan qué dibujamos? ¿Se acuerdan del Mickey Mouse? Exactamente, estamos hablando de los basidios. Y finalmente, pues vamos a tener dos sexuales internas. ¿Alguien me podría decir cuáles son? Tendríamos tanto a los tal. A ver, por aquí me dicen, teníamos a las ascas. Muy bien, a la asca. Y la otra, aquí me dicen, sería. Exacto, la otra. Una más, una más, una más, una más. Las cigosporas. ¿Se acuerdan? No, perdón, las cigosporangio, el cigosporangio. Cigosporangio. Muy bien. Pues bueno, pues resulta que hay un tipo de honguitos que justamente no puede desarrollar ninguna de estas estructuras. Entonces, pues prácticamente quedarían inhabilitados para poder, reproducirse. Entonces, pues este tipo de hongos va a desarrollar otra estructura que se llama taloespora. ¿Sale? Vamos a ponerlo aquí. Talospora. ¿Sale? ¿Y qué es la talospora? Ay, déjenme hacerlo un poquito más grande. Ahí estamos. La talospora es un micelio vegetativo con función de reproducción. Mucho ojo. ¿Qué función principalmente tenía el micelio vegetativo? Con función de reproducción.
¿Sale? Un micelio vegetativo, para quien no lo recuerda, si utilizamos la clasificación, pues, más, que desentraña más los micelios, el micelio vegetativo es el que queda en la superficie del sustrato y es el encargado de asimilar y digerir los nutrientes que fueron absorbidos previamente por el micelio sumergido. Y en algunos libros, el micelio sumergido y el micelio vegetativo se unen y juntos son el micelio vegetativo. Entonces, bueno, pues eso es lo que es un micelio vegetativo. Ahora, esta talospora lo que produce justamente van a ser algo similar a las esporas, justamente. Y estas, lo que se hace, al menos en los hongos filamentosos, van a ser los artroconidios o artrosporas, pero se le conoce más bien por artroconidios. Los artroconidios se van a replicar por medio de fragmentación. Ahorita lo explicamos bien y es un tipo de reproducción asexual, ¿sale? Y esto es específicamente de los hongos filamentosos, ¿sale? Este tipo de artroconidio solamente se produce en hongos filamentosos y tabicados. Ahora sí, vamos a ver qué es lo de lo que estamos hablando. Pues dibujaremos nuestro micelio vegetativo, que sería prácticamente este. Si le estamos diciendo que solamente puede existir en hongos filamentosos tabicados, pues entonces significa que el micelio más o menos se vería así. Entonces, estos son hifas normales, es un micelio vegetativo. ¿Cómo se ve un artroconidio? Un artroconidio más o menos, al menos el más conocido, se ve algo así. Van a ser hifas más gruesas que hasta se vea que tengan como una doble pared, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues como su nombre bien lo dice, o como lo describimos más bien, se van a reproducir por medio de fragmentación. Entonces resulta que cuando el micelio se fragmenta, estos artroconidios pues quedan libres. Entonces, pues a partir de este artroconidio empiezan a nacer un montón de hifas más, ¿sale? Y eso sería un tipo de reproducción asexual, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto sería la reproducción asexual de aquellos hongos filamentosos que no puedan desarrollar estructuras fértiles, ¿sale? Si quieren estructuras fértiles, también en este apunte lo subrayamos de azul porque, bueno, pues las acabamos de decir, ¿sale? Pero, ¿qué sucede en este caso con las estructuras de reproducción? Aquí tengo perdón, aquí tengo una duda. Dice, ¿lo puede repetir, please, Doc? Claro que sí. Existen, a ver, vamos a ver que existen hongos que no pueden, por ciertas condiciones, desarrollar las estructuras fértiles, que ya las conocemos, esporangio, conidióforo, basidio, ascas y cigosporangio. Entonces, este tipo de hongos que no puede desarrollar este tipo de estructuras fértiles, hablando de hongos filamentosos, pueden desarrollar algo conocido como la talospora. La talospora es un micelio vegetativo con función de reproducción y genera artroconidios. Entonces aquí nosotros tendríamos nuestra talospora generando nuestros artroconidios. Estos artroconidios son justamente hifas especializadas que se reproducen por medio de la fragmentación. Es decir, un micelio puede estar de esta manera, pero por alguna perturbación en dicho micelio, pues puede desprenderse, es decir, se fragmenta, y una vez que se fragmenta, pues este micelio puede empezar a reproducirse y volver como a generar un micelio enorme a partir solamente de una hifa como tal. Cosa que no sucede, por ejemplo, si una hifa ustedes la separan del resto, pues no hace nada, o sea, ahí se queda y listo, ¿sale? ¿Qué pasa con el artroconidio? El artroconidio tiene la capacidad de volver a generar un micelio a partir de él mismo, ¿sale? Cosa que la hifa solita pues no va a poder. De hecho, como las hifas están interconectadas, pues cuando mochas una, probablemente se muera, ¿sale? Cosa que no pasa con estos, con los artroconidios. ¿Va que va? A ver si quedó un poquito más claro, Vero, esta parte de los artroconidios. Súper, va que va. Y entonces, sí, de nada. Y entonces, pues ya pasaríamos a qué es lo que sucede con las levaduras, porque todo este ejemplo lo hicimos en base a lo que, ay, güey, lo borré. Lo hicimos en base a lo que son, los filamentos. Vamos a ver qué sucede en una levadura. Las levaduras, su estructura especializada van a ser los conocidos como blastoconidios, ¿sale?
igual que hace ratito. Entonces, los blastoconidios, pues justamente tienen una reproducción por medio de gemación, como lo dijimos, ¿vale? Y ya, y es una reproducción asexual. ¿Vale? Bueno, pues de por sí no tiene sentido, porque las levaduras pues ni siquiera tienen como micelio o bueno, una estructura fértil. Entonces, pues el blastoconidio sería como esta otro tipo de reproducción que si tuviéramos que hacer una ejemplificación con levaduras sería esta, pero pues listo, ¿vale? Muy bien. Esos serían los otros tipos de reproducción que puede llegar a tener un hongo, que no sean a partir de estructuras fértiles. Y vamos ahora a pasar al tipo de hifas. ¿Ok? Esto también es bien importante porque resulta que vamos a clasificar a las hifas en dos. ¿Alguien de manera muy rápida me puede decir qué es una hifa? Sin ver apunte, acuérdense, para hacer un poquito de recap. Igual, si son tímidos, tímidas, si no contestan, pues piénsela. Piénsela, ¿qué es una hifa? Una hifa es un conjunto de filamentos. Ojo, eso sería un micelio. Esa sería la definición de un micelio. ¿Qué es una hifa? Una hifa es una célula multinucleada que es la unidad del micelio, efectivamente, y que esta hifa normalmente tiene una estructura tubular. También aquí me dice Carlos, la célula del hongo, exacto. La hifa es la célula del hongo, la unidad funcional del hongo. Y como decíamos, pues esta hifa iba a ser tubular y un conjunto de hifas interconectadas hacían un micelio. Entonces, ya que sabemos que es una hifa, ya que lo recordamos, vamos a ver que van a existir hifas verdaderas. ¿Ok? Verdaderas. Estas hifas verdaderas son las que nosotros conocimos con los hongos filamentosos, es decir, es la unidad estructural del hongo filamentoso, ¿sale? Es decir, es esta estructura que nosotros habíamos puesto hace ratito. ¿Vale? Es decir, todo lo que la IFA que conocimos es justamente la IFA verdadera, ¿no? Y aquí tenemos pues una IFA tabicada. Entonces, pues si están las reales por siempre, pues también van a estar las fecas, ¿no? Entonces, pues a las IFAs falsas, ¿cómo le decimos que algo es falso, pero pues en términos, como científicos, ¿se acuerdan? Pseudo, muy bien. Ok, pseudo. Entonces vamos a tener a las IFAs falsas o también conocidas como pseudo-IFAs. Las pseudo-hifas, van a ser hifas que se formen en hongos levaduriformes. Ok, acuérdense que esto es de hongos filamentosos. Y ustedes se preguntarán, ah, caray, ¿cómo es que una levadura, si habíamos dicho que es una estructura unicelular, puede tener una pseudohifa? Bueno, pues vamos a ponerlo. Primera característica, las pseudohifas van a ser características de algunos hongos filamentosos. ¿Sale? De hecho, Cándida, justamente la tercera fase que tiene son las pseudohifas. Resulta que Cándida tiene fase levaduriforme porque puede generar levaduras, tiene fase filamentosa porque puede generar filamentos, hifas verdaderas, y puede tener la capacidad de generar pseudohifas. Entonces, estas son las tres fases que tiene el único hongo polimorfo que nosotros vamos a conocer en el temario, ¿sale? Entonces, es característica, perdón, aquí les puse de hongos filamentosos, no, es característica de hongos levaduriformes. ¿Y cómo es que se genera una pseudohifa? El proceso es cuando existe una gemación. ¿Se acuerdan que era la gemación que decíamos que es un proceso en donde nosotros teníamos una levadura madre y a partir de esta levadura madre pues crecía una protuberancia que de repente se iba haciendo más grande, más grande, más grande, finalmente daba otra célula y se despegaba, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurre? Que las pseudohifas se llevan a cabo, se forman a partir de una gemación incompleta de los hongos levaduriformes. Eso quiere decir que esta levadura como tal nunca se separa de su célula madre y se quedan juntitas, ¿sale? Y de hecho, pues la siguiente que crezca también a partir de una pequeña gemación, pues crece, crece, crece.
pero nunca se separa. Entonces, como que poco a poco van formando lo que sería una pseudo-hifa, ¿no? La interconexión de células fúngicas, ¿sale? Y entonces lo característico para que nosotros podamos distinguir entre una hifa verdadera y una pseudohifa en el microscopio son los famosos contracciones, ¿sale? ¿Por qué? Porque se va a ver justamente este ángulo en cada una de ellas, ¿sale? Cosa que no se va a ver en las hifas verdaderas. Las hifas verdaderas parecen como si fueran un tubito recto, mientras que las pseudohifas, pues sí se va a ver estas contracciones producidas por este mecanismo de gemación incompleto, ¿sale? Y de hecho, pues las pseudohifas también pareciese que fuesen septadas, porque estas líneas serían como los septos de pues sí, de las hifas verdaderas, ¿sale? Y así. Entonces, todo quedó claro. Todo bien ahorita con otros tipos de reproducción y también los tipos de hifas, verdaderas y pseudo-hifas. ¿Sí? Ok. Espero que sí, conste. Va que va. Súper, gracias. Gracias, gracias. Luego me siento ignorado. Y ahora vamos a pasar a la penúltima diapo de esta clase. Les dije, iba a ser una clase bastante ligera, en donde nosotros vamos a conocer las estructuras de resistencia de los hongos. Estas estructuras de resistencia, como bien su nombre lo dice, pues justamente se desarrollan para que el hongo pueda sobrevivir a ambientes adversos. Entonces, la primera cosa que vamos a notar es que se generan cuando los nutrientes van a escasear. ¿Ok? Ya cuando el hongo ve que las está viendo negras, pues dice, bueno, voy a aplicar la de formar estructuras de resistencia. Entonces, vamos a poner aquí, se generan cuando los nutrientes escasean, ¿sale? Entonces, bueno, ya te les digo, cuando se la ven negra, cuando no hay nutrientes, pues es cuando dicen, dude, vamos a sacar esto. Entonces, resulta que estas, para que les quede bien claro, luego existe una confusión en que algunos de sus profesores o incluso, no, en los libros no, pero sí algunos de sus profesores se confunden y piensan que estas que vamos a anotar aquí, estas estructuras de resistencia, son estructuras de reproducción, pero no es así, son de resistencia, ¿ok? La primera que nosotros vamos a conocer y se forman a partir de los micelios vegetativos, ¿sale? Entonces, la primera que nosotros vamos a conocer y que pertenece a los hongos filamentosos va a ser conocida como las clamidioesporas, ¿sale? Vamos a anotarlo aquí. Las clamidioesporas. Les digo características de hongos filamentosos. Ahora bien, para representar esto, pues fíjense que aquí vamos a dibujar nuestro micelio vegetativo, porque habíamos dicho que estas se producen dentro del micelio vegetativo, y tendríamos una hifa, tendríamos otra hifa, y entonces de repente, pues lo que sucede es que el hongo empieza a detectar, oye, pues como que mi ambiente ya no tiene tantos nutrientes, oye, como que me está faltando algo, y pues ya se las huele de que se acabó los nutrientes del espacio donde vive. Y lo que dice es, ok, pues si me van a faltar nutrientes por mucho tiempo, pues ¿qué es lo lógico? Pues hago reservas de nutrientes, hago como un almacén. Entonces, ciertas hifas generan estructuras de resistencia. Y en este caso, pues las de los filamentos, de los hongos filamentosos, van a ser las clamidiosporas, que justamente se van a caracterizar por ser hifas un poquito más grandes, donde incluso se vean pues su doble pared y dentro de ellas pues van a tener una reserva de nutrientes. ¿Sale? Por eso es que se generan en las micelios vegetativos, porque los micelios vegetativos eran aquellos que digerían y asimilaban los nutrientes del hongo como tal, ¿sale? Entonces, pues bueno, estas estructuras se van a generar cuando el hongo crezca en nutrientes, bueno, cuando crezca con carencia de nutrientes. Ojo, no todos los hongos la producen, solamente algunos cuantos. Y no se preocupen, cuando vayamos viendo hongo por hongo, diremos, de esto es característico que crezca con clamidiosporas. Y es muy interesante porque de hecho Candida albicans también genera, bueno, Candida genera, muchas cándidas generan clamidiosporas. Y como por ejemplo, ustedes creerían que es una manera eficaz para hacer evidente
una clamidiospora. Digamos que nosotros nos infectamos, yo estoy infectado con cándida, digamos cutánea, me sacan una muestra de mi piel y ¿cómo harían ustedes? ¿Qué harían ustedes para que esa cándida desarrolle clamidiosporas? Quitar los nutrientes, muy bien, pero ¿cómo los quitarías? ¿Y cómo mantendrías viva a estas cándidas antes de que, o justo más bien para que puedan desarrollar las clamidiosporas? Quitar azúcares. Ok, muy bien. ¿Pero de dónde? ¿O qué? O sea, mi cándida la tengo aquí. La pongo en algún lugar, me la quedo aquí en mis dedos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con temperatura. Ok, eso es interesante, pero no tan acertada porque recuerden que esto es por nutrientes que escasean, no por temperatura. ¿Ok? Ahí les va. Una cosa que nosotros tenemos para hacer evidentes las clamidiosporas de algunos hongos va a ser, como ustedes dicen, quitarle los nutrientes. ¿Pero cómo? Bueno, lo que hacemos es meterlas a un cultivo, pero que ese cultivo exclusivamente sea un cultivo de pocos nutrientes, ¿sale? De hecho, hay un cultivo, no me acuerdo cómo se llama, pero según yo está hecho de papa o de algo así, que tiene muy poquitos nutrientes o de trigo, no me acuerdo o de trigo, y resulta que justamente pues el hongo que va a crecer en este cultivo con pocos nutrientes va a crecer muchísimo. Va a ser el mismo que me quitaron, pero ahora cuando lo veamos en el microscopio va a tener abundantes clamidiosporas porque la hicimos crecer en un medio con, si bien con nutrientes, pero con muy poquitos, ¿sale? Y bueno, también las levaduras pueden producir estas estructuras de resistencia cuando escasean los nutrientes. Sin embargo, no se van a llamar igual. Las de las levaduras las vamos a conocer como células durables, como de duración, ¿no? Y esto es característico de hongos levaduriformes, ¿sale? Y bueno, pues, ¿qué es lo característico? Que pues nosotros tengamos, por ejemplo, aquí una hifa. Vamos a hacerlo con pseudohifas. Pseudohifa, aquí, aquí y acá. Y de repente, pues bueno, sensen que están disminuyendo los nutrientes. Lo que se hace es generar una célula durable y más o menos sería así, ¿sale? Y ya saben, también esto va a servir para la reserva de nutrientes. ¿Sale? Entonces, mucho ojo, que estas, les digo, van a ser estructuras que a veces muchos doctores se confunden y dicen que las clamidiosporas, simplemente, justamente porque tienen el nombre de esporas, piensan que son estructuras sexuales, pero no es así. Van a ser estructuras que sirvan para la reserva de nutrientes, ¿va? Mucho ojo con eso, porque justamente esta palabrita es la que nos hace pensar que estas estructuras son para reproducción, cuando no es así. ¿Vale? Muy bien. Entonces, para finalizar la pequeña clasecita del día de hoy, y ya después en la siguiente también va a ser una clase abierta, no se preocupen. Pero bueno, vamos a ver algunas imágenes. Entonces, este de aquí, ¿qué tipo de hongo es y qué proceso estamos viendo? Díganme ustedes. A ver, por ejemplo, Fanny me dice, estamos viendo el proceso de gemación, muy bien. Y por lo tanto, si estamos viendo el proceso de gemación, este sería una levadura, ¿sale? Aquí todavía no podemos decir que es una pseudohifa, porque ahorita, bueno, ahorita que vean las pseudohifas van a ver por qué esta en específico aún no la podemos clasificar como pseudohifa. Pero lo que estamos viendo es un proceso de gemación justamente por medio, miren, aquí está, de levaduras. ¿Sale? Bien. Esta de acá, esta de acá, ¿qué les parece que es? Fíjense muy bien, tenemos aquí un micelio, entonces ya nos orientamos a que es un tipo de hongo filamentoso y de repente, madres, tenemos esto. ¿Qué es? Es un hongo levaduriforme, muy bien, y esta probablemente sea una estructura de resistencia, perfecto. Y si es una estructura de resistencia de los hongos, de un hongo filamentoso, perdón, filamentoso, no sé si dije levaduriforme, si es un hongo filamentoso, estas deberían de ser las clamidiosporas.
¿Sale? Muy bien. Ahora, fíjense esta de acá. Tenemos, esta es muy característica, esta va a ser imagen de examen de DEPA, se los prometo. Esta de aquí, fíjense, va a ser un micelio, va a ser un hongo filamentoso, tabicado, pero lo que estamos viendo aquí en específico van a ser, ay, se me fue el nombre, los artroconidios, ¿sale? Esta imagen no se me olvide, y son artroconidios de coccidioides. No se preocupen, igual cuando lleguemos a Coxi vamos a ver otra vez esta imagen, pero esta sí que sí, siempre se las preguntan. Y la característica es que parecen como si fueran barrilitos los artroconidios, ¿ya se dieron cuenta? Parecen como pequeños barrilitos. Bueno, pues ahí, esa es. Me dicen por acá, Doc, a simple vista, ¿cómo se puede diferenciar de una estructura de resistencia con una de reproducción? Es que a simple vista tendrías que conocer bien al hongo, porque depende del hongo, depende la estructura de resistencia y así, o sea, más bien tienes que estudiar al hongo en específico para poder tener esa diferenciación. No te podría dar como una regla general, porque sí habría que conocer cada uno de ellos. De hecho, vamos a ver justo que micología va a ser un bloque en donde nosotros tengamos que saber mucho de laboratorio, es mucho de vista, mucho de vista. Pero no se preocupen, porque a lo largo de las clases les voy a poner un montón de imágenes y un montón de ejercicios como estos para que vayamos bien filosos al DEPA, ¿va? Y ya por último, esta de acá, ahora sí que sí, va a ser la pseudohifa, ¿ok? Fíjense cómo es que no parece una hifa normal. ¿Por qué? Porque tiene como pequeñas bolitas, pequeños óvalos, que te dicen, no, pues es que esa no es una hifa verdadera, porque las hifas verdaderas pues son así, ¿no? Son un poco más tubulares, son un poco más alargadas. Y fíjense cómo es que esta sí que sí va a ser una pseudohifa. ¿Sale? Porque pues es un proceso de gemación incompleto, pero pues sí parece como si fuera una hifa verdadera. Y estas justamente les digo que lo característico es que van a tener estas contracciones que nosotros podemos ver por aquí, fíjense cómo es que están y se ve claramente, ¿no? Cosa que no hacen las hifas verdaderas. Ese es el dato para que ustedes puedan diferenciar una de otra. ¿Ok? Va que va. Pues entonces con esto estaríamos terminando la pequeña clasecita del día de hoy. Pero cuéntenme, antes de darla por finalizada, ¿hay alguna duda, comentario? ¿No quedó algo pues muy claro? Digan. ¿Todo ok? A ver, tengo aquí un comentario. No, Doc, todo nice. Va, que va. Pues esto está bien. Nos estaríamos viendo el día de Navidad, el día que nació Chuchito, el 25 a mediodía. ¿Qué les parece? No sé si eso es una buena idea, pero pues, si tienen tiempo, pues ahí nos vemos. ¿Sale? Para continuar con el temario. Pues nada, Docs, tengan un buen fin de semana, ¿no? Un buen inicio de semana. ¿Mejor el 26? O sea, ¿cómo les queda más? ¿El mero 25 o el 26? Es que apenas me di cuenta que, pendejo yo, le puse en el calendario el 25. Si se puede, si no, no. Uy, no sé, es que no sé. ¿Ustedes cómo van a amanecer ese día? ¿Crudos? Sí, mejor el 26. El 25 todos desvelados. Ok, si no lo cambiamos al 26, ¿va? Para que quede mejor. Y entonces déjenme reestructurar el calendario, ¿sale? Crudos y con llamada al innombrable. No, cállense. No. Ok, va que va. Pues entonces ya quedamos. Ahorita les mando entonces el calendario reestructurado con el 26. Nos estamos viendo ese día, ya saben, a las 12:30, ¿sale? Pues nada, disfruten su inicio de semana, sigan descansando en sus vacaciones y pues nos vemos en unos días.